Hola, hola, espero que tu día te esté yendo excelente y sea un día maravilloso. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que tal vez no es muy conocido o muy amplio, pero que es muy interesante. Tal vez me equivoque y tú ya hayas escuchado sobre ella, pero si no, vamos a ver qué podemos aprender. Sabemos que el libro de Hechos, precisamente el que escribió Lucas, nos narra algunas patoaventuras y experiencias de los apóstoles. Y aquí se encuentra la mención de nuestro personaje. Bueno, vamos a revisar qué dice Hechos 16 del 11 al 15. Vamos allá. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, después de esto ocurre un episodio interesante. El apóstol Pablo y Silas son encerrados en la cárcel por algunos disturbios. Y entonces, al salir de la cárcel, vuelven a casa de Lidia, que es el siguiente texto en el que se vuelve a mencionar a este personaje. Vamos a leer qué dice. Es el versículo 40, por cierto, de este mismo capítulo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y estos son los únicos versículos en los que se menciona a Lidia. Vamos a ver qué podemos aprender sobre ella. Bueno, el encuadre histórico de esta parte de la Biblia es interesante. Pablo, en su segundo viaje misionero que lo llevó a Grecia, había pasado por las ciudades de Tesalónica, Filipos y Corinto. Estas ciudades eran importantes centros comerciales y culturales. Pablo visita Filipos en el año 52 después de Cristo. Filipos pertenecía a la Macedonia Oriental. Anteriormente, esta ciudad se llamaba Crenides. Sin embargo, Filipo II, el padre de Alejandro Magno, la conquistó fortificándola y dándole su nombre en el año 356 a.C. Filipos fue la primera ciudad europea visitada por Pablo. Actualmente la ciudad se llama Cábala, y lo que antes era Filipos ya ahora son puras ruinas. Hablemos de lo que ocurría con el apóstol Pablo. Pablo venía de Troas. En Troas estaba con Silas. Recordemos que para ese punto de la historia ya se habían separado de Bernabé. Pablo estaba en Troas, y en Troas recibió una visión de un hombre macedonio que le pedía que fuera a su lugar de origen, a Macedonia, y los ayudara. Pablo tomó esto como una visión de Dios, un llamado, y se dirigieron hacia Macedonia. Pasaron por Samotracia y por Neápolis, hasta que llegaron a Filipos. Se encontraron en Filipos a un grupo de mujeres a las afueras de la ciudad. Estas mujeres estaban orando, y fue cuando aquí encontraron a Lidia. Bueno, como podemos ver, los pocos versículos que la mencionan en Hechos nos ofrecen varios detalles de este personaje. Nos dicen su nombre, su profesión, el lugar donde vive, de dónde era, su religión y otros más. Todo perfecto para que podamos ubicar a esta primera convertida en Europa en la historia social. Bueno, primero, Lidia era una mujer originaria de la ciudad de Tiatira. Esta ciudad era famosa porque la gente se dedicaba a teñir con púrpura. Tiatira era parte de Asia Menor y se ubicaba en los límites con Misia, en el camino de Pérgamo a Sardis. Lidia era una región marítima en Asia, que estaba al oeste de lo que es la actual Turquía. Por eso se sugiere que el nombre del personaje de Lidia es una referencia a su lugar de origen. Lidia era probablemente griega, aunque vivía en un asentamiento romano, es decir, Filipos. Ella pertenecía a un grupo que simpatizaba con el judaísmo, eran creyentes de Dios, pero no había dado el paso final para ser parte de este grupo, para ser
judía para ser prosélita del judaísmo. Entonces Lidia era una mujer gentil que asistía a los servicios de las sinagogas y respetaba la ley de Moisés. Lidia era una comerciante de púrpuras. Y en el siglo I eso significaba que era muy rica. El tinte de púrpura se extraía con mucha dificultad de un caracol marino. Solo una élite podía permitirse tener telas teñidas con este color. Y definitivamente un mercader que vendiera púrpura era muy rico, tenía mucho dinero. Estas telas de púrpura significaron o eran emblema de la clase alta de esa época. Era muy cara por la dificultad para sacarlo, para extraerlo y también por la dificultad de su transporte. El texto dice que respetaba lo que Pablo decía. Ella se dejó bautizar. De este modo se convirtió en la primera persona cristiana convertida en Europa. Y no solo se bautizó ella, sino que se bautizó toda su familia, lo que indica que Lidia era una mujer de autoridad. Además, su familia o su casa no era en ese sentido estricto solamente los miembros cercanos, sino que también podrían incluir a sus empleados o esclavos de su fábrica de púrpura. También pareciera que había una pequeña comunidad de cristianos en Filipos y que se reunían en la casa de Lidia. Lo podemos observar o lo podemos sugerir por el hecho de que, como lo vimos en el versículo 40, cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, van y se reúnen con los hermanos en la casa de Lidia. Entonces, se puede sugerir que Lidia también reunía a esta comunidad en su casa. Podemos concluir que Lidia era una mujer de negocios, emancipada e inteligente que comerciaba exitosamente con púrpura. Tenía además un gran sentido de hospitalidad, pues en el texto podemos ver que dice que obligó a los apóstoles Pablo y Silas a quedarse en su casa. Y tenía este gran sentido de recibir a las personas. Podemos resaltar también que tenía una gran fe. Desde antes ya se reunía y ya creía en Dios. Sin embargo, cuando Pablo le habla, ella está atenta y decide en ese mismo momento bautizarse y a toda su casa. De hecho, es interesante que en un mundo dominado por hombres resalte la figura de Lidia. Lucas, en su libro de Hechos, coloca a Lidia en un lugar especial en la historia. Ella es la primera persona convertida al cristianismo en Europa. Y bueno, así es como damos por terminada la charla de hoy. Me dio mucho gusto estar contigo, hablar acerca de este personaje bíblico tan interesante, pero del que se menciona en muy pocos versículos. Aún así podemos seguir escarbando y hablando de ella o de otros personajes. Bueno, por mi parte ha sido todo. Cuídate mucho. Adiós.